Vamos a iniciar nuestra última reflexión y el tema que ahora vamos a abordar pues es la cuestión de la crisis de la iglesia en este mundo globalizado. Entonces, seguimos con la misma rutina, vamos a escuchar y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Bien, vamos a analizar la situación de la Iglesia hoy en el contexto de crisis, pero crisis no hay que verlo como algo negativo. Crisis hay que verlo como un proceso en el cual hay unos ciertos momentos en los cuales es necesaria una reestructuración. De alguna manera, las crisis son muchas veces síntomas de maduración. Lo que era válido en un momento determinado puede no ser válido en otro momento, pero no necesariamente por algo negativo, sino al contrario, muchas veces precisamente porque un grupo humano, porque una institución ha crecido, se ha desarrollado y ha ampliado sus fines, sus horizontes, sus búsquedas, pues se produce una crisis. La dinámica anterior tiene que dejar paso a una dinámica superior, y esa dinámica superior va a estar marcada por las remodelaciones y las transformaciones que se hagan. Entonces, en realidad, tendríamos que ver las crisis como algo necesario. Podríamos decir que la Iglesia siempre debería estar en crisis permanente, siempre dispuesta a una reconfiguración y a una reestructuración interna y externa para atender a las nuevas sensibilidades y a las nuevas necesidades que se implementan en cada época. Y esto es lo que marcó y lo que marca de alguna manera la gran crisis de la Iglesia que se constituye en torno al Vaticano II. Hay mucha gente que todavía hoy sigue atacando al Vaticano II y diciendo que por así decirlo, que las dificultades que se encuentra ahora la Iglesia en buena parte son causadas por el Vaticano II. Y yo creo que eso es irreal. O sea, lo que ha cambiado es el mundo. Ha cambiado el mundo, ha cambiado la sociedad. Los medios de comunicación social hoy están mucho más capaces para informar acerca de lo que ocurre dentro y fuera de la Iglesia, y esto genera una situación en la que inevitablemente la Iglesia tiene que enfrentarse a nuevos retos, a nuevas posibilidades. Tiene que plantearse cómo evangelizar, y evangelizar supone un talante en las personas y también supone una estructuración institucional. La Iglesia hoy toda está en estado de misión. Y las viejas cristiandades que ya tienen muchos siglos, pues se encuentran hoy también convertidas en territorio de misión. Ya las misiones no son solamente llevar el cristianismo a pueblos que nunca han oído hablar del cristianismo, sino que la misión es una necesidad que tenemos todos. Y que tenemos todos porque la sociedad en la que hoy vivimos no es la sociedad en la que nosotros vivimos. Eso supone, por un lado, atender a lo que podríamos llamar tres paradigmas, tres modelos de iglesia diferentes, que han sido los que han marcado la dinámica del cristianismo. Por un lado, tenemos el primer modelo de la Iglesia, que es el que podríamos llamar del cristianismo primitivo. Y el cristianismo primitivo, Rahner hizo esta clasificación, ha habido tres etapas en la Iglesia. Primeros siglos marcados por el cristianismo judeocristiano, por la tradición bíblica, por la importancia que tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento para la Iglesia, que fue lo determinante. Una segunda etapa, que ha sido la más larga y que ha estado marcada fundamentalmente por el eurocentrismo de la Iglesia. La Iglesia tenía como su referente fundamental Europa, y desde ahí se entendía abierta a los otros continentes. Y una tercera etapa, que es la etapa de lo que podríamos llamar una iglesia mundial. Y una iglesia mundial, probablemente por primera vez, la estamos viviendo desde el siglo XX. Porque el Concilio Vaticano II fue el primer concilio mundial de la Iglesia, en donde estuvieron representados todos los continentes, y no simplemente por una representación muy pequeña, sino a gran nivel. Había una representación muy global de todas las iglesias
que fue lo que hizo tomar conciencia de que Europa había dejado de ser el centro de la Iglesia y de que progresivamente el centro de la Iglesia se estaba desplazando. Y ese centro de la Iglesia que se está desplazando, fundamentalmente podríamos decir que el eje central lo tiene hoy en América. Demográficamente, más del 50% de los católicos del mundo están en América. A pesar de todos los problemas que puedan haberse planteado en el continente americano, cuando han surgido otras iglesias cristianas, pero no iglesia católica. Y hoy además nos encontramos con la paradoja de que el mayor proceso de descatolización del cristianismo se está dando en Europa. Por tanto, Europa está perdiendo en buena parte sus raíces cristianas y el centro cada vez más está orientado hacia las jóvenes cristiandades de África y de Asia y las no tan jóvenes, sino ya con cristiandades consolidadas, como son el cristianismo en América, que ya tiene 500 años. Por tanto, nos encontramos en una situación nueva marcada por el cambio, marcado por el devenir, y que cada una de ellas ha aportado algo. El reto que nos ha quedado de la época judeocristiana, de los orígenes del cristianismo, pues nos ha quedado el reto de que hoy conocemos el cristianismo primitivo de una manera mucho más radical que lo han conocido en los siglos anteriores, en lo que de alguna manera está marcado por la dinámica del método histórico crítico y de la vuelta a la Biblia. La Biblia ha sido en buena parte desconocida para los católicos, pues prácticamente desde el siglo XVI. La Biblia se veía más como algo de los protestantes. Hoy no. Yo me acuerdo todavía cuando yo era un niño en el colegio, y estudié en un colegio religioso, y yo me acuerdo cuando yo era un niño en el colegio, eso no se me ha olvidado, y lo primero que hicieron es repartirnos a todos los niños en el colegio un librito muy pequeño que eran los 4 evangelios, no era ni siquiera el Nuevo Testamento, sino los 4 evangelios. Y luego ya el Nuevo Testamento, y luego ya la Biblia. Es decir, nosotros hemos vivido un proceso de descubrimiento de la Biblia. ¿Y qué es lo que afecta a la Iglesia de hoy en lo que se refiere a la Biblia? Pues a la Iglesia de hoy la afecta en lo que se refiere a la Biblia lo que ya he indicado del método histórico crítico. El método histórico crítico nos ha enseñado algo, y es que Jesús no fundó la Iglesia. Jesús fundó una comunidad de discípulos, que no es lo mismo. Y la comunidad de discípulos, después de su muerte, fue evolucionando. Y fue evolucionando a partir de 2 elementos que no existían en la comunidad de discípulos, pero que a partir de su muerte influyeron en la configuración del cristianismo, que es la toma de conciencia, por un lado, de que en Jesús de Nazaret se habían encontrado a alguien que era más que el último de los profetas y que el Mesías. Que en Jesús de Nazaret se habían encontrado la palabra de Dios encarnada. Dios se hace presente en la humanidad. Y Dios se hace presente en la humanidad, en este caso, a partir de Jesús de Nazaret. Entonces, a partir de Jesús de Nazaret y de la identidad de Jesús como Hijo de Dios, surge una nueva concepción de Dios y una nueva concepción de lo que es la comunidad de discípulos. Y a esto se añade un segundo elemento, y el segundo elemento es la experiencia del Espíritu. En realidad, los fundadores de la Iglesia van a ser los apóstoles, y va a ser Pablo de Tarso, que ni siquiera conoció a Jesús. Influidos por el Espíritu, recordemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos van contando una serie de hechos a partir de los cuales los cristianos se van emancipando de la comunidad judía, que son sus padres en la fe, y van elaborando su propia manera de entender la vida y su propia manera de entender el mundo. Es decir, la crisis fundamental de la Iglesia en la primera época, que es la época del Nuevo Testamento y de los 2 primeros siglos, es la de una configuración del cristianismo emancipado del judaísmo. Y por tanto, toma de distancia respecto de la ley, toma de distancia respecto del culto judío, toma de distancia respecto de las prácticas religiosas y de la Torá, que son las que determinan la identidad del pueblo judío. Esto nos obliga hoy a plantearnos hasta qué punto nosotros hemos continuado esa dinámica
y hemos tenido una creatividad como la creatividad que tuvo la Iglesia en los primeros siglos. La Iglesia, desde su dinámica judía, se abrió al Imperio Romano, que era el gran imperio de la época. Se romanizó. Y para cristianizar al Imperio Romano, ella misma se hizo romana. Y en realidad muchas de las estructuras que tenemos hoy son estructuras romanas, que siguen subsistiendo en la Iglesia y que aunque ha desaparecido el Imperio Romano, sin embargo no ha desaparecido la institución que creció con el Imperio Romano, que es la Iglesia Católica. Lo cual nos obliga hoy a algo, cuando nos planteamos el sacerdocio, cuando nos planteamos el laicado, cuando nos planteamos la vida religiosa que surge a finales del siglo III, comienzo del siglo IV. Todo eso surgió en un contexto, que es el contexto de la sociedad romana y de la desvinculación progresiva del cristianismo respecto de la sociedad judía. Pero eso no es algo que tiene que ver con Jesús. Jesús no determinó la tríada de obispos, presbíteros y diáconos que tenemos actualmente en la Iglesia. Jesús no determinó la configuración de la Iglesia en diócesis, eso viene del Imperio Romano. Jesús no determinó el derecho eclesiástico, que es en buena parte una copia del derecho romano. Es decir, eso ha evolucionado, ha cambiado, lo cual nos da a nosotros más libertad, a los cristianos de hoy. Esto no viene de Jesús, aunque sea muy antiguo, sino que eso corresponde a un modelo de sociedad que existía hace 2000 años, pero que hoy no existe. Lo que tendremos que crear es estructuras e instituciones que respondan al modelo de sociedad en el que nosotros estamos viviendo. Es la primera crisis de la Iglesia, la crisis inicial, la crisis primera. La Iglesia se emancipa de sus orígenes, mantiene la fidelidad a Jesús, pero hay una evolución de la comunidad de discípulos a la Iglesia. Y la Iglesia no es sin más la comunidad de discípulos. Por tanto, yo siempre he hablado, y siempre lo he defendido en mis libros, desde los primeros, que lo que constituye a la Iglesia es un proceso trinitario. Es Dios uno y trino el que nos va marcando la paternidad materna de Dios, que es lo que se refiere al Dios creador, el que nos va marcando la filiación como un elemento de una dimensión de la vida humana que se nos transmite a Jesús de Nazaret y en la que Dios nos enseña cómo relacionarnos con Él, cómo relacionarnos como hijos con Él, y en la que el Espíritu se encarna de nuevo en el movimiento cristiano y va haciendo que surja una eclesiología, una concepción de la Iglesia en la que la Iglesia es comunidad con una pluralidad de carismas, con una pluralidad de ministerios. La pluralidad de carismas nos pone más en contacto con la Iglesia del Espíritu Santo, la pluralidad de ministerios nos pone más en contacto con la Iglesia cristológica, cristocéntrica. Pero la Iglesia tiene dos dimensiones. La Iglesia es apostólica, sí, de los ministerios, pero la Iglesia es profética, es de los carismas. Y no puede perder ni los carismas, ni puede perder la apostolicidad, que es la ministerialidad. Ahí se enclavan, además, las distintas dimensiones de la Iglesia. Todos somos cristianos y todos estamos llamados a vivir como cristianos y a vivir como bautizados. Pero dentro de los bautizados va surgiendo las dos dinámicas fundamentales. Por un lado, la perspectiva de los carismas. En la perspectiva de los carismas se va a constituir en lo que a partir de finales del siglo III, comienzo del siglo IV, es lo que vamos a llamar vida monacal, que son los abuelos de la vida religiosa. Y la vida monacal está marcada por cristianos que, siendo laicos, eran laicos, incluso inicialmente en la vida religiosa, en la vida monacal, no se quería admitir a los sacerdotes. Y si algún sacerdote quería entrar en la vida monacal, tenía que renunciar al ejercicio de su ministerio. Luego se admitió que los sacerdotes pudieran ejercer el ministerio, pero el ministerio para atender a las necesidades sacramentales y cultuales de la comunidad monástica. Pero lo que constituye a la vida religiosa es la dinámica del espíritu, radicalizar la dinámica del espíritu para que la dinámica del espíritu no se pierda en la Iglesia. Es decir, la vida religiosa conecta mucho más con la vida de los mártires y con la vida de los profetas, que han vivido la experiencia del Espíritu y que tienen la misión fundamentalmente dentro de la Iglesia de mantener la radicalidad del Evangelio y de recordar a todo el pueblo cristiano que el Evangelio es patrimonio de todos y que la radicalidad del Evangelio es para todos, lo cual elimina el dualismo que se introdujo luego en la Iglesia,
entre los cristianos superiores, que eran los que vivían los consejos evangélicos, y los cristianos inferiores, que eran los que solamente recibían el bautismo, y que además llevó a la corrupción, que yo creo que todavía se mantiene en alguna congregación religiosa, porque en realidad es una corrupción, de ver los votos como un segundo bautismo, que es incluso superior al bautismo primero, con lo cual lleva a cambiar de nombre. Se cambia el nombre del bautismo por el nombre de los votos. Cuando los votos y la consagración que supone la vida religiosa está siempre derivada y subordinada como una actualización de la consagración fundamental, que es la consagración del bautismo y que es la consagración que viven todos los cristianos, lo cual obliga hoy a la vida religiosa a un replanteamiento. La vida religiosa no puede replantearse desde el dualismo religioso-laico, sino que al contrario, la vida religiosa que viene del laicado, porque la vida religiosa viene de los laicos, no viene de los sacerdotes, yo digo que al principio estaba incluso prohibida a los sacerdotes, la vida religiosa lo que tiene es que replantearse es cómo, por así decirlo, vivir su vida religiosa desde el carisma que les capacita para vivir su vida laical, su vida sacramental del bautismo, y cómo la vida religiosa se puede convertir en una ayuda para mantener vivo el Evangelio en la Iglesia y para mantener vivo el Evangelio entre los laicos. Los laicos están llamados a la perfección como están llamados a la vida perfección la vida religiosa. Lo que pasa es que las mediaciones, vida en comunidad, renuncia al matrimonio, renuncia a la propiedad, las mediaciones que vive la vida religiosa no son las mediaciones que se viven en la vida laical, por eso se constituyen en un grupo, pero un grupo siempre al servicio de mantenimiento de la tradición carismática y de la tradición profética y martirial en la vida religiosa, en la vida cristiana. Por tanto, hay que reconfigurar la vida religiosa a partir de la nueva dinámica que se va a plantear desde un conocimiento mayor de lo que fue la primera crisis de la Iglesia y desde los impulsos que ha dado el Vaticano II. Yo intenté desarrollar eso en un libro que se titula Religiosos en una sociedad secular, por un cambio de modelo. Porque yo creo que hoy estamos abocados a un cambio de modelo en la vida religiosa que en parte no se ha realizado todavía, en parte todavía sigue siendo una de las herencias y una de las tareas pendientes del Vaticano II. De la misma manera el sacerdocio parte en esta época, pero en esta época el sacerdocio está mucho más integrado con la vida laical. Son personas que se casan, que tienen una familia, que tienen una profesión dentro de la sociedad romana, que viven de una manera clandestina, porque el cristianismo inicialmente era una religión clandestina, estaba prohibida en el Imperio Romano, y viven clandestinamente su vida cristiana, que no tienen templos porque no podían tenerlos, se reúnen en las casas de las personas que pueden alojar más o menos a una comunidad cristiana, y ahí se celebra la Eucaristía, y ahí se celebran las reuniones de la comunidad cristiana. El sacerdote vivía todavía muy enclavado dentro de la tradición de las comunidades laicales, se casaban, por supuesto, tenían hijos, tenían profesiones, todo esto marca otra manera de entender la Iglesia. Hoy el problema es que el modelo de Iglesia de los primeros siglos es más actual y tiene más posibilidades hoy de entroncar con la sensibilidad contemporánea que el modelo que se nos ha legado luego, que se transforma y cambia el modelo de la Iglesia antigua, que es el modelo de la Iglesia inicial. En la Iglesia antigua el Papa no nombra a los obispos. Los obispos son elegidos por la comunidad cristiana y los obispos no podían trasladarse de una iglesia a otra, estaba prohibido. La alianza del obispo, el anillo episcopal, era el signo de un matrimonio. El obispo había contraído un matrimonio con la comunidad que le había elegido y él no podía cambiarse a otra iglesia más potente o más rica o a otra ciudad más importante, estaba prohibido el cambio de iglesia. Entonces era otra manera de entenderlo, era la comunidad era la presente y era la que marcaba. Luego viene el segundo modelo. El segundo modelo es el modelo de la europeización de la Iglesia y que se extiende a lo largo de todo el medievo, desde el Imperio Romano a todo el medievo, y que prácticamente va a culminar en el Concilio de Trento, que vaya a consolidar ese modelo y que lo va a legar para los siglos posteriores. Y ahí es donde se produce la primera crisis de la Iglesia, que es una crisis que va a afectar a todo el cristianismo. Porque a partir del siglo XVI el cristianismo se tiene que abrir a un nuevo mundo, a un mundo que está además marcado, por así decirlo, porque allí no se ha hecho todavía presente el cristianismo y por tanto el cristianismo es desconocido. Y entonces tendría que haberse producido de la misma manera que una cristianización del Imperio Romano
llevó consigo una romanización del imperio, del cristianismo, pues la difusión del cristianismo en América tendría que haber llevado a una americanización del cristianismo. Y sin embargo no se hizo. Se mantuvo el modelo europeo de iglesia que se trasplantó tal cual a América, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Y entonces no surgió una iglesia autóctona, una iglesia en la que los indígenas pudieran ser ministros y en la que los cargos eclesiales pudieran ser ocupados por personas que pudieran generar la fusión de culturas, porque no hubo una fusión de culturas en la iglesia. Aunque la iglesia protegiera a los indígenas, la iglesia en sus estructuras eclesiales mantuvo las estructuras europeas y mantuvo las estructuras que se le habían legado desde la reforma del Concilio de Trento. Entonces se produce una crisis porque el cristianismo se convierte en este sentido en una iglesia colonial. Y el problema del Vaticano II va a ser en buena parte una descolonización de la iglesia. Hay que descolonizar a la iglesia. Y por tanto hay que admitir que ser católico supone un modelo plural, no hay una única forma de ser católico. Y por tanto hay que ir abriéndose paso a algo que todavía no ha acabado del todo. Que lo que es bueno para la Iglesia de Roma o lo que es bueno para la Iglesia de Europa no necesariamente es bueno para la Iglesia en América o para la Iglesia en Asia o para la Iglesia en África. Que por tanto, sí, todos celebramos los mismos sacramentos, pero no tenemos por qué celebrarlo de la misma manera. Todos tenemos el mismo ritual, pero no tenemos por qué tener todos el mismo ritual. Todos tenemos la misma identidad cristiana, pero no tenemos todos por qué tenerla de la misma manera. Y si durante un milenio, más de un milenio, en la Iglesia Católica ha habido sacerdotes casados y sacerdotes célibes, pues a lo mejor en África o en Asia o en América, la figura de una diversidad de ministerios y de una diversidad de sacerdocio puede ser más adecuada a las necesidades de las propias iglesias que mantener el modelo de sacerdote célibe que se impone solamente en Europa y para el rito latino, porque el catolicismo de la parte oriental de Europa, que es el catolicismo del este, que es el catolicismo más cercano a la tradición ortodoxa, los sacerdotes sí se casan, no lo olviden ustedes, la Iglesia Católica tiene sacerdotes casados y eso está admitido. Lo que pasa es que para el rito latino, que es el mayoritario, porque no solamente es el de Europa Occidental y el de Europa Central, sino que es el que luego se implantó en todos los otros sitios del mundo, pues eso no se ha permitido. Entonces, lo que tenemos que tomar distancia es que el Vaticano II supone una crisis del modelo tridentino y supone una crisis del modelo colonizador de la Iglesia. Y ahí es donde tiene que replantearse de nuevo el papel de la Iglesia en el mundo de hoy. Vivimos en un mundo plural. Y evidentemente, pues en un mundo plural como el que vivimos, la manera de ser cristiano tiene que tener unos rasgos identitarios comunes, la fe en Jesús de Nazaret, y la lectura que nosotros hacemos de Jesús de Nazaret, que nos sirve también luego para ver cómo nos configuramos en la vida, pero desde dimensiones distintas. Es lo que Rainer llama la época mundial del catolicismo, en la que Europa se convierte en una provincia más del catolicismo, pero ya no es el centro. Aunque Roma como iglesia primada sea la iglesia que preside a las iglesias, que está en función sencillamente de una tradición que se ha ido consolidando, y que empezó por un hecho que era absolutamente contingente y fortuito, y es que Roma era la capital del Imperio Romano, y como la capital del Imperio Romano era la que dominaba en todo el Imperio Romano, pues la Iglesia de Roma fue la que fue adquiriendo cada vez más ascendencia y más prestigio sobre todas las iglesias del Imperio Romano. Pero hoy esto ha cambiado hoy, y más bien nos encontramos hoy con un modelo policéntrico de iglesia, en la que tendríamos que hablar de que en la iglesia antigua había 5 grandes patriarcados de la Iglesia. El patriarcado latino, que era el patriarcado que tenía en Roma su referencia fundamental, el patriarcado de Jerusalén, que es el que reflejaba el cristianismo judío-cristiano, el patriarcado de Egipto, que era un patriarcado que se había constituido porque Egipto era una de las potencias culturales de la época y porque Alejandría era una de las grandes capitales del mundo. Entonces en Alejandría se constituye otro patriarcado, el patriarcado de Antioquía, que es donde se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles que fue el primer sitio donde se empezó a llamar a los cristianos cristianos,
y que tuvo una gran influencia en lo que hoy sería en buena parte Turquía, y que era el patriarcado de Antioquía, y luego el patriarcado de Constantinopla, que se constituye en patriarcado cuando la capital la trasladan los emperadores de Roma a Constantinopla, con el emperador Constantino, y entonces surge otro patriarcado. Hoy se plantea que hay que reconfigurar a la Iglesia, que es necesaria una Iglesia mundial, y una Iglesia mundial supondría, primero que nada, constituir nuevos patriarcados, o si no le quieren llamar no con el nombre de patriarcado, no se lo pongan, pero nuevas áreas autónomas. Es inconcebible que haya un sínodo de la Iglesia africana y para la Iglesia africana y se tenga en Roma, y un sínodo de las iglesias de Asia y para la Iglesia de Asia y se tenga en Roma, y en donde además los que controlan el sínodo no son ni los asiáticos ni los africanos, sino que es la curia romana y que son los que viven en Europa. Entonces eso impide hoy que la Iglesia pueda desarrollarse desde una identidad. América ha tenido más suerte porque América, aunque ha habido sínodos americanos que se han tenido en Europa, pero América ha hecho algo que no se ha potenciado de la misma manera en los otros continentes, y es que el CELAM sí ha tenido una irradiación no solamente para toda América, sino que ha sido una irradiación mundial, porque lo que se ha operado en Puebla, lo que se ha operado en Medellín, lo que se ha surgido en América Latina en los últimos 50 años, no solamente ha tenido un impacto para toda América Latina, sino que ha cambiado también el catolicismo europeo y ha fomentado y ha potenciado el catolicismo en Asia y el catolicismo en África. Y si la teología de la liberación surgió en América, hoy se habla de una teología de la liberación africana y una teología de la liberación asiática, e incluso se habla de una teología de la liberación que se adapte a las condiciones de Europa y que está marcada por lo que llamamos en Europa una teología política para Europa, en la que Metz, Moltmann, etcétera, han sido referentes que se han dejado marcar también por la teología de la liberación. Es decir, está configurándose el mundo de otra manera y configurándose la Iglesia de otra manera. Por eso hoy un gran desafío para la Iglesia es la colegialidad, la sinodalidad. Cada vez más los problemas de la Iglesia exigen que no haya simplemente una curia de Roma y un papa que sea el que aborde los problemas, sino que hay que abordarlo a nivel mundial. Y para abordarlo a nivel mundial hay que contar con todos. Por tanto, es necesario que cada vez más los problemas de la Iglesia se traten entre todos y por todos. Y ahí sí, ahí es necesario también que cada vez más se hagan presentes los laicos y se hagan presentes las mujeres. Ahí es donde nos jugamos gran parte de la reconfiguración de la Iglesia en los próximos decenios. Por tanto, se trata de una reconfiguración de la Iglesia a partir de la mundialidad de la Iglesia católica, la Iglesia ecuménica, que es, la ecumene es el orbe entero, es la ecumene. Se trata al mismo tiempo de una Iglesia que tiene que abrirse hoy a un problema que tenemos planteado, y es que la Iglesia de Cristo está dividida. La Iglesia de Cristo está dividida, y además con una tragedia fundamental, que tenemos además especialmente en el catolicismo. ¿Por qué? Porque el ministerio del Papa es un ministerio que fundamentalmente está visto desde la tradición de la Iglesia antigua. Pedro no fue el primer Papa, eso se dice muchas veces, no es verdad. Los apóstoles nunca son los obispos, los apóstoles son apóstoles, que no es lo mismo, son los que van de un sitio a otro fundando iglesias. Pero una cosa es fundar la iglesia y otra cosa es permanecer en esa iglesia como obispo. Y Pedro estuvo en Antioquía, y Pedro estuvo en Roma, Pedro estuvo en distintos sitios, y Pablo estuvo en distintos sitios. Quería llegar hasta España, no porque tuviera una predilección especial por España, sino porque el extremo de Europa no es Inglaterra ni Irlanda. Es que vemos el mapa, pero lo vemos invertido. El extremo de Europa es Finisterre, el fin de la tierra. Y el fin de la tierra era la parte ya de Portugal y de España que tocaba en el Atlántico y que era más al extremo. Pablo quería llegar hasta el fin del mundo. Y como el fin del mundo entonces, si hubiera sabido que existía América, pues hubiera querido ir a América, no hubiera querido ir a España. Pero bueno, entonces no había América para la concepción que tenían los antiguos. Es un milagro, por otro lado, que haya permanecido un continente tan inmenso como este, porque el continente americano es mucho más grande que el africano.
es más pequeño que el asiático y infinitamente más grande que el europeo, claro. No olviden ustedes que México es tan grande como Francia, Alemania, Inglaterra, España e Italia juntas. Solamente México. Entonces, en ese contexto, es en el contexto en el que hoy tenemos que tomar conciencia de que uno de los problemas más urgentes es restablecer la unidad de la Iglesia. Y ahí es donde se nos viene la tragedia. ¿Por qué? Porque el ministerio del Papa es el ministerio de la unidad. Y hoy, la causa más profunda de división de los cristianos es el Papa. Es decir, hay muchos protestantes, prácticamente todos los anglicanos y prácticamente toda la Iglesia ortodoxa que estarían dispuestas a la unión dentro de una única Iglesia, que es la Iglesia católica, que es la Iglesia cristiana de todos. Pero lo que no están de acuerdo es con cómo se ha configurado el Papa, cómo se ha centralizado la Iglesia, cómo hay una monarquización del papado y cómo hay una papalización de la Iglesia. La idea de la papalización de la Iglesia la generó el eclesiólogo más importante del siglo XX, que es el padre Concar, un dominico francés que ha sido absolutamente importante para todo lo que significa la eclesiología y todo lo que significa la visión de la Iglesia. Entonces, a partir de ahí tendríamos que buscar la manera, Juan Pablo II ya lo dijo, y Pablo VI también, buscar la manera, de otra manera de ejercer el ministerio petrino, de otra manera de ejercer el ministerio papal. Y si hay otra manera de ejercer el ministerio petrino y el ministerio papal, pues también tiene que haber otra manera de ejercer el ministerio episcopal. Los obispos no pueden ser monarcas o príncipes que viven en palacio. Lo de un palacio ya es una contradicción con el Evangelio, el palacio apostólico. Y por mucho que le pongamos nombre de apostólico, sigue siendo un palacio. Entonces tenemos que quitarlo, tenemos que configurar. Esto es una configuración de las estructuras. Son estructuras de pecado que hay en la Iglesia. Que las estructuras internas de la Iglesia estén marcadas por el poder, por el dinero, por el prestigio, por la ostentación. Pero esto no tiene sentido. Pablo VI empezó a dar paso en esta línea. Ya no iba en la silla gestatoria, que era como un faraón, ya no iba con el triple gorro, que era el de ser rey de reyes, el título de eso. Pero eso hay que dar más paso. Y se está hablando de eso. Quitarle a los obispos y a los papas tantos títulos como tienen, eminencia, excelencia, ilustrísima. Todo esto aleja, si todo esto es que aleja a la gente del cristianismo, si es que esto no ayuda al cristianismo. De nuevo ahí la opinión pública en la Iglesia es decisiva. Y ahí los laicos son decisivos a la hora de ir haciendo caer en la cuenta de que hay que operar una transformación. Pero sobre todo lo que tiene que haber otra manera de ejercer el ministerio que respete e incluso potencie la autonomía de las iglesias. Es decir, tendríamos que inspirarnos en eso más, en el modelo de iglesia del primer milenio, que es más actual que el modelo de iglesia actual. Por tanto, si hay que elegir obispo de México o obispo en México, que lo elija la Iglesia mexicana y que busquemos una manera de organizar la Iglesia mexicana en la que a la hora de determinar qué personas pueden ser candidatos a ser obispos, pues que participen los laicos, que participen los movimientos apostólicos, que participen los consejos presbiterales en las iglesias, que participen las iglesias autónomas. Y el Papa solamente intervendría, como en primer milenio, en lo que se llamaba las causas mayores. Y las causas mayores es cuando había un conflicto en una iglesia que desbordaba a esa iglesia, que la iglesia no podía resolverla por sí solo, que era el problema de las herejías, que era el enfrentamiento entre unas iglesias y otras. Entonces intervenía el Papa, que hacía de juez, que tomaba decisiones y que esas decisiones se hacían vigentes en todas las iglesias. Es decir, el Papa tiene una función, pero es la función de velar por la unidad y de actuar cuando haga falta. Pero cuando no haga falta, principio de subsidiariedad, principio de autonomía, que lo que se puede resolver a nivel menor no se resuelve a nivel mayor. Y por tanto, que eso se aplique a las iglesias, que eso se aplique a las diócesis, que eso se aplique también a las parroquias, que las parroquias sean una comunidad viva. Y que por tanto a la hora incluso de cambiar de párroco, que hay que contar con la parroquia. Tú no puedes hacer que nombres a otro que venga de fuera, que no tiene ni idea ninguna de lo que es esa parroquia y que a lo mejor es la persona menos indicada para ir a esa parroquia. Pero esto supone una transformación. Por eso la labor que tenemos delante es urgente. La crisis de la Iglesia hoy es una crisis
estructural, no coyuntural, aunque la coyuntura actual, secularización, laicidad del Estado, laicidad de la sociedad, todo esto influye, evidentemente influye. Por tanto, tenemos que cambiar la eclesiología, Y al cambiar la eclesiología, cambiamos la catolicidad de la Iglesia en un mundo plural. Replantear una teología plural. Y desde ahí, una vez que hemos abordado el ecumenismo, es decir, la reconciliación con los hermanos separados, el Papa insistió mucho, desde Juan XXIII, yo creo que Juan XXIII en eso ha sido un auténtico profeta enviado a la Iglesia de Dios en el siglo XX, porque puso en marcha un proceso que nadie hubiera imaginado, y lo que hizo fue ponerlo en marcha, porque luego al poco de tiempo murió, pero ya había puesto en marcha un movimiento que ya no había quien lo parara, y que no se pudo parar. Entonces, en ese contexto, lo primero es la reunión con los hermanos separados, empezando por los más cercanos. Los más cercanos son los ortodoxos, sin duda ninguna, porque los ortodoxos prácticamente son como los católicos. Lo único es que no reconocen que el Papa sea el monarca y que el Papa tenga unas prerrogativas de mandar sobre las propias iglesias ortodoxas. Luego los más cercanos, pues probablemente son los anglicanos, aunque los anglicanos se han diversificado, pero sobre todo la High Church, la iglesia alta, es la más católica. Si ustedes van a Inglaterra alguna vez a un templo anglicano, se encontrarán a la Virgen de Lourdes, se encontrarán el Sagrario, se encontrarán todo lo que... No reconocen ustedes inicialmente si están en una iglesia católica o están en una iglesia anglicana, porque ellos han intentado conservar toda la tradición católica, con la única diferencia, que sigue siendo un problema, de que el jefe o el privado de la iglesia anglicana es la reina de Inglaterra, cosa que para nosotros hoy es inadmisible hoy, no tiene sentido ninguno. Que un jefe de Estado sea el cabeza de iglesia, eso puede entenderse en el siglo XVI. Pero por eso también ellos tienen que reformarse, la Iglesia Católica tiene que reformarse, pero también otras iglesias tienen que reformarse. Pero luego hay que dar otro paso más. Y el paso más que se ha dado ya en el siglo XX, la crisis del siglo XX, es lo que podemos llamar la teología de las religiones. La teología de las religiones. Es decir, yo creo que hoy hemos tomado conciencia de algo que afecta a la catolicidad de la Iglesia y de algo que afecta a la vida de la Iglesia. Y es que hay muchos caminos para llegar a Dios. Que Dios no ha dejado abandonada a la humanidad nunca. Por tanto, Israel primero y los cristianos luego no hemos tenido la exclusiva del encuentro con Dios. De nuevo, lo que se ha llamado las semillas del verbo. El Espíritu de Dios se ha derramado en la Iglesia y el Espíritu de Dios se ha derramado en la humanidad y el Espíritu de Dios no hay quien lo controle. Entonces eso es también una teología de las religiones. Pasar del monopolio exclusivo de salvación a la plenitud de salvación. Hay muchas maneras de ir al Padre y hay muchos caminos para ir a Dios. Y eso generó una gran confrontación e incluso un cierto escándalo cuando el Papa Juan Pablo II tuvo el encuentro de Asís. Y el encuentro de Asís fue un encuentro en el que el Papa invitó a los representantes de las grandes religiones mundiales, el budismo, el hinduismo, en fin, de distintas religiones, a que se reunieran todos en Asís, juntamente con las iglesias cristianas, para cada uno rezar a Dios, el Dios de toda la humanidad, cada uno desde sus propias tradiciones y cada uno desde su propia dinámica, sin que eso supusiera que todas las iglesias fueran iguales ni que todas las religiones fueran iguales, porque los pueblos no son todos iguales, ni las culturas son todas iguales, ni las sociedades son todas iguales. Hay pluralidad de sociedades y de culturas, aunque todas sean sociedades humanas y por tanto dignas de respeto del ser humano, pero luego evidentemente hay sociedades que están más desarrolladas en unas líneas y otras sociedades que están más desarrolladas en otras. Y hay también iglesias que están más desarrolladas en una línea y otras iglesias que están más desarrolladas en otra. Probablemente la religiosidad oriental es mucho más contemplativa y la religiosidad occidental es mucho más operativa, mucho más pragmática y no tiene tanta dinámica de contemplación como nosotros encontramos dentro de las tradiciones orientales. Entonces nosotros podemos aprender de las tradiciones orientales y los orientales pueden aprender de las tradiciones occidentales, pero ya no estamos en un campo de que hay una única iglesia, de que hay una única religión y de que el que no está dentro de la única iglesia y de la única religión no se puede encontrar con Dios. A Dios no le podemos poner fronteras a nosotros los seres humanos.
No le podemos establecer los límites. Dios se expresa cuando y como quiere. Por tanto, eso lleva consigo una dinámica de unión de las iglesias y de unión de las religiones, que por lo menos tiene que plantearse a nivel ético. Ahí Hans King ha trabajado muchísimo ese plano, porque ha dicho que como no haya un diálogo de las religiones en el mundo, seguirá habiendo confrontaciones en el mundo que al mismo tiempo van a ser alentadas por la confrontación entre las religiones. Y por tanto la paz entre las religiones tiene que ser también una paz de las configuraciones éticas que tendrían que llevar a un diálogo ético de las distintas religiones. Por tanto, ahí es donde tenemos una problemática que marca a la Iglesia y que marca a la necesidad de que la Iglesia se reestructure de otra manera. Y eso lleva consigo también una metamorfosis interna de la Iglesia. Metamorfosis interna de la Iglesia. La Iglesia tiene que estar sometida a un cambio fundamental. Y esa metamorfosis interna de la Iglesia viene precisamente de configurar a la Iglesia como comunidad, como pueblo de Dios. Seguirá habiendo elementos institucionales, pero lo fundamental es cómo generar una Iglesia comunitaria. Y esa Iglesia comunitaria es una Iglesia en la que todos son protagonistas, cada uno desde su carisma y cada uno desde su cargo, pero todos son protagonistas. Por tanto, hay que potenciar la comunión. Hoy lo que se habla mucho es de una eclesiología de la comunión. Diferentes, pero unidos. Diversos, pero con una fe común. Y desde ahí hay que reconfigurarlo todo, los ministerios, la vida religiosa, la vida laical, todo. Lo cual supone, desde esa perspectiva, que tenemos que abrirnos a una Iglesia que a su vez tiene que abrirse a la sociedad. La Iglesia tiene que abrirse a la sociedad y tiene que prepararnos para vivir la nueva situación que se da hoy en la sociedad. Y la nueva situación que se da hoy en la sociedad es, de nuevo, la ausencia creciente de Dios en múltiples ámbitos de la sociedad. La ausencia creciente de Dios en la política, en la economía, en los negocios, en la familia, múltiples ámbitos de la sociedad. Aquí ya podríamos recordar esa afirmación fundamental que hizo Bonhoeffer. Bonhoeffer fue un gran teólogo, desgraciadamente murió muy pronto, murió en un campo de concentración nazi, lo gasearon. Él estuvo involucrado, no intervino directamente, pero sí estuvo involucrado y alentó al grupo de alemanes que hizo un atentado contra Hitler, de que le pusieron una bomba a Hitler, que si hubiera tenido éxito, desgraciadamente no tuvo éxito, pues hubiera acabado con la guerra mundial mucho antes, hubiera evitado cientos de miles de muertes y hubiera evitado la destrucción total de Alemania, que es la que operó. Y Bonhoeffer, que supo de esto, pensaba que era su deber cristiano, de que él tenía que alentar ante una situación excepcional como la que se estaba viviendo en Alemania, que él tenía que alentar a ese grupo, muchos de ellos con unas grandes creencias cristianas y religiosas, para que intentaran atentar, porque era la manera de cortar la guerra y de que no muriera más gente en la guerra. Era preferible que muriera Hitler que no que murieran tanta gente como estaba muriendo en la guerra, tanto por parte aliada como por parte alemana. Entonces lo mataron. Pero él escribió unas cartas, las cartas desde la cárcel, ya había escrito una serie de obras antes. Y en esas cartas él afirma algo que sigue siendo determinante para los cristianos hoy. Y él decía, tenemos que aprender en un mundo ipsi Deus non daretur, como si Dios no existiera. Tenemos que aprender en un mundo sin Dios. Dios hoy no está presente en muchas de las estructuras mundanas que nos encontramos. Entonces tenemos que prepararnos para vivir como vivían los cristianos en el Imperio Romano. Vivir en el mundo sabiendo que si somos coherentes con el Evangelio, vamos a vivir como extranjeros en la sociedad, porque vamos a compartir los mismos problemas y las mismas posibilidades que tienen los demás ciudadanos en la sociedad, pero se espera y se necesita que el comportamiento cristiano dentro de la sociedad haga a los cristianos diferentes, que es lo que fue la fuente de evangelización de la sociedad romana. Los romanos se quedaban admirados, mirad cómo viven los cristianos.
Y cuando yo veía la solidaridad que había entre los cristianos, cómo se ayudaban los unos a los otros, cómo eran personas que vivían una vida que desde ese punto de vista era una vida en la que rechazaban el mal, la delincuencia, la criminalidad y que se comportaban como ciudadanos honestos, como cuando ellos veían que la vida de los cristianos era una vida que despertaba admiración en la gente, entonces surgía el deseo, yo quiero hacerme cristiano. Surge el hacerse cristiano por el testimonio de vida. Bonhoeffer decía, hoy tenemos que dar un testimonio de vida en una sociedad que no es cristiana. Él lo decía ya esto en 1900, no recuerdo, me parece que era, no sé si era 43 o 44, me parece que era 44, o sea, muy poquito antes, ya quedaba un año o año y medio para el final de la Guerra Mundial. Él esto lo escribía ya en sus cartas, tenemos que aprender como si Dios no existiera. Y eso quiere decir que no podemos esperar a un Dios que resuelva los problemas. No nos creemos un Dios ex machina al que pedimos que resuelva los problemas. Los problemas tenemos que resolverlos nosotros, inspirados por Dios, movidos por Dios, ayudados por Dios. Pero de nuevo, los problemas humanos los resolvemos las personas. Y Dios resuelve los problemas contando con las personas y no al margen de las personas. Luego tenemos que convertirnos en testigos de Dios. Y eso lleva a esa famosa afirmación que luego se ha repetido tantas veces y que por otro lado remonta a los orígenes de la tradición cristiana, hacerlo todo como si nada dependiera de Dios, esperarlo todo como si nada dependiera del ser humano. Primero hacerlo todo. Si lo quieren ustedes, en castellano lo decimos también, a Dios rogando y con el mazo dando. Pues vamos primero, si nos encontramos un problema tenemos que abordarlo nosotros. Eso también lo expresó muy bien Etty Hillesum. Etty Hillesum es una alemana, una mujer laica, judía, que además era una mujer para su tiempo muy liberal, con mucha libertad sexual, era una mujer en los años 40 muy adelantada para su época, una mujer nada religiosa en este sentido, nada metida dentro de las estructuras eclesiales, era una mujer judía. Y ella, que se veía que se estaban llevando a los campos de concentración y a las cámaras de gas a sus amigos, a su familia, se llevaron a sus padres, se llevaron a su hermano, hasta que al final se la llevaron a ella le escribe a Dios. Escribir cartas a Dios. ¿No han pensado ustedes que es una buena manera de hacer una oración? Escribirle una carta a Dios, diciéndole lo que les pasa, expresándose, comunicándose con Dios. Y teniendo además ahí luego un referente en escrito en un momento en que ustedes se han sentido motivados o inspirados para escribir una carta a Dios, y luego pueden ustedes releerla en otro momento distinto y que eso les sirva de aliento y les sirva de motivación. Pues ella le escribía unas cartas a Dios en su diario espiritual. Y ella decía, Señor, lo que está ocurriendo, tú no tienes la culpa. La culpa la tenemos los seres humanos, que somos los que estamos llevando a los campos de concentración y los que estamos matando a las personas. Por eso, tú no puedes ayudarnos, porque tú no puedes quitarnos la libertad. Te contradecirías. Tú tienes que respetar la libertad del ser humano, incluso cuando el ser humano utiliza la libertad para hacer el mal. Pero nosotros sí podemos ayudarte a ti, Señor. Nosotros podemos ayudarte a que te hagas presente en medio de todo este horizonte de desesperanza, de tragedia que estamos viviendo, para que no perdamos la fe en ti, que es lo último que nos queda. La fe en ti, que es la que nos posibilita tener esperanza, y que es la que nos posibilita, a pesar de todo y a pesar de la tragedia que estamos viviendo, cuando se están llevando a nuestros hermanos a los campos de concentración, a pesar de todo, tener confianza en el ser humano. Entonces, Señor, déjanos que te ayudemos, capacítanos para que te ayudemos. Y si cuando vienes a pedirnos ayuda, cuando vienes a pedirme ayuda a mí, no soy capaz de prestarte esa ayuda, tú no dejes de ayudarme, Señor, porque tú eres Dios. Y yo soy un ser humano, y por tanto soy un ser humano ilimitado. Es decir, se trata de una toma de conciencia. La Iglesia tiene que humanizarse. Y humanizarse también a nivel de Iglesia es que los problemas de la humanidad son los problemas de la Iglesia. Y que por tanto la Iglesia no puede centrarse simplemente en una religiosidad sacramentalista, ritualista de prácticas religiosas. La verdadera religiosidad viene de religio es estar vinculado, viene de una vinculación con Dios, de una vinculación con los demás. Y desde ahí la Iglesia tiene que humanizarse
preocupándose de los problemas de la vida. Entonces ya sí surge el movimiento de la Iglesia de los pobres. En el Vaticano II hubo un grupo de obispos, no solo latinoamericanos, sino también europeos, un grupo de obispos que luchó mucho para que se hablara de la Iglesia como Iglesia de los pobres y se metiera en los decretos y en la constitución del concilio sobre la misma Iglesia. No triunfaron, porque para meterlo eso tenían necesidad, me parece que eran de 2/3 de votos, y no consiguieron los 2/3 de votos. Pero hablar de la Iglesia de los pobres. Entonces de ahí surge la teología de la liberación y de ahí surge la transformación de la Iglesia desde la teología de la liberación. Y entonces surge de nuevo el problema. Para que la Iglesia sea la Iglesia de los pobres, tiene que ser ella también una Iglesia que se desprenda de sus riquezas. Yo no sé si se lo permitirían al Papa, y además no sé el colapso que se produciría en el mundo del arte, pero si mañana el Papa se levantara y dijera: voy a vender en subasta la Pietà de Michelangelo, y todo lo que se consiga con eso va a ir para los inmigrantes, se formaría el gran escándalo, porque además, claro, la Pietà de Michelangelo es del Vaticano, pero es del Vaticano y es de los italianos, y la hizo un italiano, y toda Italia protestaría, porque además la gente va a Roma, entre otras cosas, para muchas cosas, pero entre otras cosas para ver la Pietà de Michelangelo y para ver otras muchas cosas que están en los museos vaticanos, que están en las iglesias cristianas. Pero yo creo que habría llegado el momento de que la Iglesia tiene que dar un testimonio evangélico. Si la Iglesia se ha enriquecido a lo largo de los siglos y ha visto en la riqueza un medio de evangelización porque la gente admiraba la suntuosidad de los templos cristianos, hoy tenemos que tener una reconversión al Evangelio. Y entonces habría que ir dejando en manos de otras instituciones y de otras personas los tesoros que son los tesoros del pueblo cristiano, que se han ido poniendo en las manos de la Iglesia y en las manos de los representantes de la Iglesia, que son los clérigos, pero que en realidad tendrían que ser, como siempre empezó siendo en los primeros siglos, el tesoro de la Iglesia son los bienes de los pobres, y por tanto pertenecen a los pobres. En la Iglesia antigua, la Iglesia en los primeros 1000 años nunca jamás se hablaba del Papa como el vicario de Cristo. El Papa no era el vicario de Cristo en la Iglesia antigua. El Papa era el vicario de Pedro, el sucesor de Pedro, el representante de Pedro, pero no era el vicario de Cristo. ¿Quién era el vicario de Cristo? Los pobres. Los pobres son para nosotros los representantes de Cristo y por tanto tenemos que enfrentarnos con el mundo desde la opción que ha hecho Dios. Opción preferencial por los pobres, opción universal por todos los seres humanos, pero preferencial por las víctimas de la historia, que es de nuevo lo que está en la tradición judía de la Escuela de Frankfurt. La historia es la historia de los vencedores y no se cuenta la historia de los vencidos y no se cuenta el costo humano de los grandes imperios, de los grandes triunfos y de las grandes guerras, pero Dios no ve la historia de la misma manera y Dios no ve la vida de la misma manera como la vemos nosotros. Y por tanto, la Iglesia tiene que ver la vida desde los ojos de Dios y no desde los ojos humanos. Y los ojos de Dios son los pobres, las víctimas, los débiles, los enfermos, enfermos corporales y enfermos espirituales. A partir de ahí tiene que haber una presencia de la Iglesia en el mundo. La Iglesia es como presencia en el mundo, la Iglesia como embrión, como semilla. Y por tanto la Iglesia tiene que salir de sus ámbitos. Uno de los problemas de la Iglesia, como vivimos todavía en una Iglesia muy clerical, la Iglesia está dispuesta a hablar y a debatir con el ateísmo. Y está dispuesta a debatir con corrientes e ideologías que critican los valores cristianos y los valores humanos, pero siempre en los foros eclesiásticos. Nosotros convocamos y ustedes vienen. Y vienen a nuestras salas, a nuestras reuniones, a nuestros encuentros. Nos cuesta mucho trabajo ir nosotros a los foros seculares y presentarnos como un ciudadano más, pero como un ciudadano más que como ciudadano más presentamos nuestros valores cristianos y nuestra manera de entender la vida. La Iglesia necesita salir de ella misma. Hay una cierta endogamia en la Iglesia. Y la misión es lo contrario a la endogamia, salir fuera de nuestros ámbitos, no tener miedo de hacernos presentes en foros que no son los foros eclesiales y que no son los foros eclesiásticos. La Iglesia incluso al principio, la Iglesia Católica se negó al principio en estar, luego no, luego ya entró,
pero entró con unas prerrogativas especiales en el Consejo Ecuménico de las Iglesias. La Iglesia al principio no quiso entrar. La Iglesia no ha firmado muchos elementos de la Carta de los Derechos Humanos, no los ha firmado. La Iglesia Católica en muchos de los ámbitos de los derechos humanos está ausente, no ha firmado los convenios. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los convenios reconocen la igualdad entre la mujer y el varón, y como la Iglesia no lo reconoce, pues no puede firmar determinados convenios. Porque cuando se firma un convenio de los derechos humanos, se puede denunciar al Estado que está violando los derechos humanos y que está violando el convenio, porque el convenio es un convenio internacional, y entonces se puede denunciar a los tres Estados. Y de hecho eso se hace, hay un tribunal, el Tribunal de la Haya, en la cual se debate precisamente a denuncias contra los Estados. Hace poco acaban de condenar a España por un atentado contra los derechos humanos, pues porque no se hizo un juicio justo a una persona que había perdido un trabajo. Y como España ha firmado el convenio y no ha cumplido lo que está puesto en el convenio, se la puede denunciar. Pues el Vaticano no ha firmado un montón de convenios. Hay un libro escrito por José María Castillo, donde él trata de la cantidad de asuntos que hay de los derechos humanos en los que desgraciadamente la Iglesia aparece junto a los Emiratos Árabes y junto a los jefes de Estado musulmanes, porque ellos viven en las mismas contradicciones que vive la misma Iglesia Católica, sobre todo en lo que respecta al problema de las mujeres. Ahí tiene la Iglesia uno de los retos más fundamentales en los cuales se juega su futuro en el siglo XXI. Por tanto, crisis de la Iglesia, sí, claro que sí, pero crisis de la Iglesia para bien, crisis de la Iglesia para vivir en una sociedad porreligiosa, crisis de la Iglesia para entender que cada vez va a haber más leyes que no estén de acuerdo con la concepción cristiana de la vida y con la moral cristiana de la vida. Crisis de la Iglesia para distinguir, yo creo que hay que distinguir en las leyes del Estado, aunque sean leyes del Estado con las cuales la Iglesia no está de acuerdo. Una cosa son leyes prescriptivas y otras son leyes permisivas. Las leyes prescriptivas son las que te obligan a hacer algo, y contra esas muchas veces hay que luchar. Por ejemplo, que no se pueda obligar a un médico católico, por ejemplo, a abortar si él está en contra del aborto. Si es un médico católico, puede tener el derecho a objeción de conciencia. Yo no puedo practicar aborto, búsquense ustedes a otro, que los hay, pero no me piden a mí que yo haga algo en contra de mis convicciones. Eso es luchar contra las leyes prescriptivas del Estado. Pero luego hay otras leyes permisivas, que la Iglesia se empeña también en luchar contra ellas y que no tienen sentido. Por ejemplo, el divorcio. Nadie está obligado a divorciarse. ¿Usted no cree en el divorcio? ¿Cree en la indisolubilidad del matrimonio y usted replantea que es que de ninguna de las maneras se puede divorciar la persona? Los católicos más integristas esto es lo que mantienen. Pues no se divorcie, si usted no le obliga a nadie a divorciarse, pero dejen usted a los demás, a los que no tenemos su misma opinión y a los que no tenemos su misma religión, que nosotros hagamos lo que creamos que tenemos que hacer y no nos imponga usted lo que para usted es una convicción que los demás no tenemos. Es decir, distinguir entre lo que se impone y entre lo que se permite, y ser mucho más tolerante con lo que se permite que en lo que se impone. Los cristianos no cambiaron las leyes del Imperio Romano, hasta Constantino, hasta que no vino un emperador que empezó a cambiar las leyes para adaptarlas al ideario católico. Los cristianos vivieron en el Imperio Romano, con las leyes del Imperio Romano, pero intentando evitar cualquier ley que fuera en contra de sus convicciones cristianas y de sus convicciones humanas. Por eso los cristianos no abortaban, el aborto era uno de los pecados mortales. En la Iglesia antigua había muy pocos pecados mortales, y uno de los pecados mortales era haber abortado. Eso sí era un pecado mortal, y sí había que reconciliarse con la Iglesia y reconciliarse con Dios. Entonces, la crisis de la Iglesia puede ser algo positivo, es necesariamente algo que tiene que ser positivo, pero supone no solo un cambio de mentalidad y de personas, sino un cambio estructural. El padre Congar, ya me he referido a él varias veces, escribió un libro que fue famoso, que era Verdadera y falsa reforma en la Iglesia. Un libro que tuvo un gran impacto. Y en eso él afirmaba algo que es obvio. No basta con cambiar a las personas, hay que cambiar las instituciones y hay que cambiar las estructuras. Pero al mismo tiempo, para cambiar las instituciones y para cambiar las estructuras, hay que cambiar a las personas y hay que cambiar la mentalidad de la gente. Porque solamente las personas son las que cambian las instituciones y las estructuras, aunque luego las estructuras y las instituciones modifican la vida de las personas y cambian la vida de las personas. Luego tenemos que proceder a una reforma no solo de las personas, es decir, a un cambio espiritual,
sino que tenemos que proceder a un cambio espiritual que se traduzca en un cambio estructural, institucional. Y ahí está el gran desafío y el gran reto para la Iglesia, y me atrevería a decir que especialmente para la vida religiosa, porque la vida religiosa, que ha elegido como el eje fundamental la inspiración del Espíritu y la relación del Espíritu, tendría que estar constantemente revisando sus estructuras, porque también en la vida religiosa hay estructuras de pecado, tendría que estar constantemente revisando sus estructuras, a ver si sus estructuras siguen siendo coherentes con el Evangelio, o por el contrario, se han ido alejando progresivamente del ideal que las inspiró y se pueden acabar de convertir incluso en obstáculos para el Evangelio. Y eso exige una revisión a fondo de la vida religiosa, de cada congregación religiosa y cada comunidad, a ver si realmente el estilo de vida con el que se está viviendo es coherente con los principios del carisma y con los principios del Evangelio. Y esto se aplica por extensión a toda la Iglesia, que hoy se encuentra en un momento importante de su historia. Ya ha pasado por otro, no hay que asustarse. El siglo XIX fue una catacombe, una hecatombe, con la Revolución Francesa, con la abolición de los conventos, con la supresión de las congregaciones religiosas. Eso fue una crisis terrible para la Iglesia. La Iglesia ya ha pasado por otras crisis, pero es evidente que hoy nos encontramos con una crisis que es la del tercer milenio y que además nos ha tocado la dicha y la carga, las dos cosas, de ser protagonistas. Ya no podemos vivir de la herencia recibida, sino que tenemos que constituir una nueva herencia para las generaciones que vienen detrás. Y en la medida en que acertemos o nos equivoquemos, tendremos en el futuro una sociedad más solidaria y más justa para nuestros hijos, y tendremos también una iglesia más evangélica o menos evangélica que permita que el cristianismo pueda seguir siendo una instancia viva y no simplemente una reliquia del pasado. Como ya he pasado la y media, pues abrimos ahora, como antes, un espacio para sus comentarios, sus críticas y sus preguntas. Bien, preguntas. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu aportación. Una pregunta solamente. Se discute mucho en ámbitos eclesiales y teológicos si es conveniente en este momento tener un Concilio Vaticano III. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, parece que no llegamos a un acuerdo. Y sobre todo en este papado pensábamos que la reforma de la Iglesia podría pasar por un nuevo concilio. ¿Qué opinas de esto? Bueno, primero yo tengo también mis dudas, no lo tengo claro. Yo creo que los problemas con los cuales se enfrenta hoy la Iglesia, el cristianismo, son de tal envergadura que una persona o un grupo solo, un papa que ha creado distintas comisiones, no puede abordarlos, que nos desborda. Que el Concilio Vaticano II fue, yo creo que cambió, yo creo que ha sido para mí el Vaticano II es el acontecimiento más importante que se ha producido, no solo en la Iglesia Católica, sino en el cristianismo desde la Reforma y la Contrarreforma. Yo creo que después no ha habido ni el Vaticano I, no ha habido ningún concilio que tuviera un impacto tal en la vida de la Iglesia. Pero el Vaticano II corresponde a los años 60 del siglo pasado. Y la sociedad en la que vivimos hoy no es la sociedad de los años 60. El México de los años 60 no existe hoy. Existe otro México. Y eso ocurre en todo el mundo. Entonces, por un lado, eso hace falta un concilio. Pero por otro lado, un concilio creativo, innovador, que abra nuevas puertas, que permita una discusión libre en el aula conciliar, en donde no encontremos cortapisas al diálogo entre los que pensamos de manera diferente. Y yo creo que todavía queda un gran porcentaje de obispos, no sé si todavía mayoritario, que hayan sido nombrados por el Papa Francisco, que yo creo que algunos nombramientos del Papa Francisco no han sido afortunados, y la prueba está en el cardenal este que ha sido acusado ahora en Australia, Pell, ¿no es? Y por eso, o sea que ha habido nombramientos que no han sido afortunados. Normal, si tiene que hacer muchos nombramientos, con algunos acertará, con algunos se equivocará. Jesús también se equivocó, escogió a Judas y mira por dónde le salió. Entonces,
Es inevitable que algunas, pero yo creo que hoy todavía hay un porcentaje de obispos que no estén de acuerdo globalmente con la línea que ha tomado el Papa Francisco. Y si vamos a convocar en un concilio que sea retroactivo y donde se dé marcha atrás, entonces no ganamos nada. O que sea un concilio que no dé marcha atrás, pero que lo que genere es una polarización mayor de la que se está dando hoy en la misma Iglesia. Porque en el concilio nos podemos encontrar con que se produzcan de nuevo dos frentes, pero no como pasó en el Concilio Vaticano, que había una minoría conciliar y una aplastante mayoría conciliar, porque los decretos del Concilio Vaticano II se aprobaron por más del 80% e incluso por más del 90% de los votos, aunque hubiera un 10% o un 15% de gente que estaba en contra. Pero es que ahora nos podemos encontrar con un 50 y tanto y un 40 y tanto, y eso dividiría a la Iglesia. Sería una decisión. Entonces yo sería partidario de sí, de ir pensando en un Concilio Vaticano III, pero a medio plazo, no a corto plazo. Es decir, quizás dentro de una década, quizás más adelante. Y dependerá en buena parte de quién venga después de Juan Pablo, del Papa actual, del Papa Francisco. Si va alguien que a su manera puede continuar la línea de apertura que ha iniciado el Papa Francisco, pues eso seguirá adelante. Si viene otro que va más en la línea de lo que ha sido Juan Pablo II o Benedicto XVI, pues probablemente habrá una marcha atrás. Entonces, de eso dependerá si se convoca o no se convoque un concilio y con qué características. Pero yo creo que sí, que los problemas son de tal magnitud que no los puede resolver una sola persona, sino que, como en los estados, cuando llega un momento, lo que hace falta es una nueva constitución. Y en la Iglesia hace falta una nueva constitución. Y una nueva constitución hoy solamente la puede dar un concilio, que la apruebe por mayoría y que por tanto logre un consenso mayoritario y, si es posible, lo más universal posible. Me quedaba con lo último de la Iglesia de los pobres. Si bien he sabido que los obispos en el Vaticano II, a un cierto grupo luchó porque la opción saliera, pero 50 obispos firmaron un pacto de las catacumbas, en la catacumba de Santa Domitila, en el trabajo por la opción por los pobres, que en su mayoría eran latinoamericanos, que lo hacen vida después en Medellín. Hay otro que afirma que no hay que descartar ni minusvalorar la fuerza de los pobres, de lo pequeño. Y la pregunta es, ¿por qué si en el corazón del Concilio Vaticano II se rescata esto de Iglesia Pueblo de Dios y la opción preferencial por los pobres, por qué sigue la resistencia en Iglesia institución y tanto alejamiento? Como si fuera una novedad o eso, es algo que es en el corazón del Evangelio. Y nosotros trabajamos en comunidades eclesiales de base. Pero en este sentido, sí, yo creo que es la tristeza de los pobres que no les hacen caso o siempre es la queja, ¿no? No nos aceptan, nos relegan, no nos toman en cuenta, pero que también, dice un teólogo hermano nuestro, que no hay que descartar su fuerza, porque de ahí, como bien decía, viene el cambio. Yo creo que indirectamente usted ha dado la respuesta a la pregunta que ha hecho, porque usted ha dicho, bueno, ¿por qué si realmente en el Concilio Vaticano II hubo un manifiesto de los 50 obispos y otros muchos que estarían más o menos simpatizantes por la Iglesia de los pobres y no se ha llevado eso a cabo, cuando el Concilio Vaticano II ha elaborado también un concilio que ha revalorizado al pueblo de Dios y a los laicos, pero no lo ha realizado en la práctica, en buena parte? Pues si no lo ha realizado en la práctica, en algo que ha sido además marcado por la misma Constitución y por las mismas directrices de los decretos, esto que ni siquiera estaba en la Constitución y los decretos, aunque estuviera en un grupo, todavía menos, porque es que los laicos y los pobres obligan a la Iglesia a una reforma en profundidad, y ya estamos viendo que hay mucha gente que tiene miedo a la reforma en profundidad. Entre otras cosas, pues se acabarían muchos privilegios y muchas dinámicas que existen hoy en la Iglesia que son compatibles con los pobres y con los laicos, y sobre todo que son incompatibles con el Evangelio. Para eso siempre hay resistencia y siempre nos encontramos con problemas. Por eso una cosa es, nosotros decimos en España una afirmación, no sé si se utiliza aquí en Inglaterra, en México, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Que una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlas, claro.
ya están dichas. Si hubiéramos hecho todo lo que ha hecho el Concilio Vaticano II, tendríamos hoy una situación distinta, muy distinta de lo que es la Iglesia Católica. Pero como no lo hemos hecho, pues en buena parte la herencia del Concilio Vaticano II está por realizar, en buena parte. Hay parte que sí, pero otra parte no. Y lógicamente dentro de esa herencia que está por realizar, uno de los puntos nucleares es una Iglesia que esté mucho más cerca de los pobres y que se haga mucho más sensible a los problemas humanos. Y eso pues, ya ahora todavía el Papa está hablando, pero es que es real, el Papa está hablando de que muchas veces los curas somos funcionarios eclesiásticos. Y cuando somos funcionarios eclesiásticos, ya no somos los que damos testimonio del Dios misericordioso y del Dios bueno, sino que estamos con los códigos del derecho canónico en la mano, y con el código de derecho canónico en la mano, pues dictaminamos y hacemos. Y eso lleva a barbaridades, a barbaridades. El otro día me comentaba uno, ¿no? Un retiro que estaba, me comentaba uno, curas que confiesan, y mientras que están confesando, están con el WhatsApp. Sí, terrible, terrible, es una cosa terrible, porque es un desprecio de más a la persona. O sea, usted está oyéndolo y está usted ahí, está confesando, se está buscando a Dios. Usted es el representante de la misericordia de Dios y está ahí con el WhatsApp usted cuando está oyendo al otro. Pero usted yo es que le quitaba las licencias de confesar. Si yo fuera el obispo, ese no volvía a confesar en mi diócesis más, fuera. Pero bueno, esto es lo que hay. Esta es la miseria humana, es la miseria de la Iglesia, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que otra cosa no le puedo decir. Sí, doctor, aprovechando la plataforma que ya proponía la hermana, es decir, ¿cómo poder ser iglesia en medio de esa tensión? ¿No? Porque bueno, a lo mejor para los que vivimos la vida consagrada, toca como, pero no solo eso, pues los laicos también, o sea, toca como entender estas intuiciones fundantes y encontrarte con las comunidades que parece que no quieren ir hacia allá, y entonces surge la tensión entre la adhesión a la estructura o la resistencia, y eso significa como una serie, sí, como una desproporción, ¿no? en la vida, que yo lo experimento en la vida consagrada, pero que es lo que vive el laico, que de verdad se pregunta seriamente por su ser iglesia. ¿Cómo le hacemos? Bueno, yo creo que Jesús nos ha dado un testimonio. Yo siempre una cosa me ha revelado, ustedes no encontrarán en ningún diccionario de teología, me apuesto lo que quieran, un diccionario que hable de la desobediencia como una virtud. No lo encontrarán nunca. Siempre se habla de la obediencia de Jesús, pero bueno, la obediencia de Jesús a Dios, no la obediencia de Jesús a los dirigentes, no la obediencia de Jesús a las normas religiosas, no la obediencia de Jesús a las leyes eclesiásticas. Jesús fue un desobediente, por eso lo mataron. Si hubiera sido un obediente no hubiera pasado nada. Entonces, ser iglesia no es decir que sí a todo lo que discurre en la iglesia. Yo me puedo sentir identificado con la iglesia, pero cuando yo me encuentro con los pecados de la iglesia tengo que decir que hay esos pecados de la iglesia y luchar contra esos pecados de la iglesia. El que yo me sienta español no quiere decir que todas las cosas que hace el gobierno español yo tengo que defenderlas. Al contrario, yo con muchas no estoy de acuerdo. Y como de la misma manera que no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace el gobierno español, pues tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas que hace el gobierno de la iglesia, cuando el gobierno de la iglesia hace cosas que no están de acuerdo con el evangelio. Entonces ahí vivimos nuestra pertenencia, pero es una pertenencia crítica como la de Jesús de Nazaret. Y la obediencia a Dios no es la obediencia a lo que dicen los seres humanos. La obediencia a Dios está por encima de lo que dicen los seres humanos, y por eso hay que muchas veces negarse a hacer cosas cuando vemos que van en contra del evangelio y en contra de los principios fundamentales que nos enseña la vida de Jesús. Y eso hay que anteponerlo a todo. Por eso hoy incluso ya, claro, como eso ha ido calando en la opinión pública, las cosas van cambiando, aunque muy lentamente, pues incluso ya en el derecho canónico actual, que no existía en el anterior, pues se ha ido metiendo lo de la objeción de conciencia, que en determinadas circunstancias usted puede poner objeción de conciencia. En la vida religiosa hay situaciones que puede llegar a la objeción de conciencia. Mire usted, yo ya no puedo. Aquí ya no puedo yo obedecer, porque es que mi conciencia me dice que si yo obedezco en esto, estoy transgrediendo el Evangelio. Y yo no puedo transgredir el Evangelio. La ley de Dios es mayor que cualquier ley humana. Pero para esto hace falta valentía y para esto hace falta también capacidad crítica y aceptar que eso tiene consecuencias, que desobedecer tiene un precio y que Jesús lo pagó. Y ahora, bueno, pues ya no se nos dice, además, el Evangelio de San Juan, capítulos 15 al capítulo 17 y 18. Os llevarán hasta los tribunales y creerán que dan gloria a Dios.
pero vosotros ser fieles a los principios del Evangelio y poneros en las manos de Dios, y Él os inspirará lo que tenéis que decir cuando llegue el momento. Pero el Evangelio no nos ha prometido que ser cristiano va a ser fácil. Más bien el Evangelio nos ha prometido que ser cristiano va a tener para nosotros inconvenientes y va a generar persecuciones y va a generar rechazo. Y lo que pasa es que como no vivimos el Evangelio, pues claro, no hay esos inconvenientes ni esos rechazos. Una pregunta en cuanto a la conferencia, esta última que nos ha dado, ¿cómo poder ser iglesia de una forma autónoma, como iglesias particulares, como diócesis o regiones, y mantener la unidad tal vez que se busca como iglesia católica o como ecuménica o como en diálogo con otras tradiciones? Eso ya ha indicado que la línea de la colegialidad, de la sinodalidad, de que lo que concierne a todos de alguna manera sea decidido por todos, hay que ir implementándolo progresivamente desde la cúpula de la Iglesia, que es el Vaticano, hasta las parroquias y los movimientos apostólicos. Y que entonces hay que ir abriendo vías a que la gente participe, se comunique y se exprese. Y que hoy quizá una de las grandes tareas que tendrían que tener los sacerdotes en las parroquias es alentar a las comunidades y alentar a los laicos a que fueran asumiendo funciones y a que fueran asumiendo tareas. Y para eso también, inevitablemente, haciendo un esfuerzo por formarlos. Porque si no hay laicos bien formados, difícilmente van a poder desarrollar determinadas tareas y determinadas funciones. Pero eso es un proceso, desde luego es intentar cambiar las cosas desde la base, alentando en la base movimientos, estructuras, dinámicas que vayan generando participación de todos y corresponsabilidad de todos, y eso ya irá ascendiendo. Y eso ya depende. Hay parroquias en las que eso será más fácil y en otras será imposible. Hay obispos que serán más abiertos y otros serán más cerrados. Hay obispos que sí han estado más abiertos, que han dado mucho más participación a los laicos en el gobierno de sus diócesis, que cuando convocan un sínodo diocesano hacen que los laicos estén presentes, que se han abierto mucho más a la presencia de la mujer. Hay otros que son absolutamente restrictivos y que rechazan todo eso. Eso ya es aprovechar en una estrategia de multipresencias cuáles son los sitios y los lugares en los que estamos y qué posibilidades se ofrecen. Y a veces pues la única posibilidad que quedará es la que encuentra Jesús. Si vaya a una casa y no recibe, pues quitaros hasta el polvo de los zapatos y ir a otra casa. Si en un sitio no se puede trabajar evangélicamente, pues vámonos a otro sitio donde podamos trabajar evangélicamente. Hoy hay tantas tareas y tantos sitios donde podemos estar presentes que no tenemos por qué venirnos abajo porque en un lugar concreto, que es el que nos podría gustar, no podamos participar. Gracias. Yo quisiera cambiar como un poco la mirada, es decir, hasta qué punto quizá hoy la opción está más en preocuparnos por ser cristianos que por ser católicos. Sí. Es decir, porque, como decía hace rato, si nos metemos en la lógica de pensamiento de la iglesia institucional, que es por siglos, a lo mejor nunca llegaremos a ser cristianos para el mundo de hoy, ¿no? Y de manera particular, personal, digamos en el trabajo con la infancia y la juventud, pues es que este deber ser, ¿no?, que me parece que se expresa en rituales, en formas, en estructuras, en verticalismos, pues no, hoy no es una respuesta significativa a la infancia, la adolescencia, la juventud y a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hoy quizá conviene ser más cristiano que católico? Sí, es que para mí no hay contradicción ninguna, ni tensión. Yo soy cristiano en la Iglesia Católica, porque es la iglesia en la que me ha tocado vivir, en la que yo he nacido, en la que ya me he desarrollado, la que está en mi país y la que me pone a mí en contacto con el Evangelio. Y como yo ahí encuentro suficientes recursos como para vivir el Evangelio, pues ahí es donde vivo. Cuanto más cristiana sea la Iglesia Católica, más fácil es establecer la identidad entre ser católico siendo cristiano o ser cristiano siendo católico. No tiene por qué haber dificultad ni tensión ninguna. Lo que pasa es que siendo cristiano y siendo católico no pongamos el acento en rasgos específicos de la catolicidad que son secundarios para el Evangelio y que son secundarios para el cristianismo, sino pongamos el acento en los rasgos esenciales de la catolicidad que tengan que ver con los rasgos esenciales del cristianismo.
cuanto más cristianas fueran todas las iglesias, más fácil es la unión de las iglesias y más fácil es conservar que cada iglesia tiene su propia tradición. Cardenal Ratzinger, bueno, el Papa Benedicto XVI, pero lo dijo cuando todavía era un teólogo, no era papa, dijo, y Cardenal Ratzinger todos sabemos que no es un progresista alocado, sino que fue todo lo contrario, pues afirmaba que si hay alguna vez una unión de las iglesias y una unión de los cristianos, siendo la misma iglesia, tendríamos que respetar los sectores del cristianismo que tienen cada uno su propia tradición y que habría que respetar las distintas tradiciones que hay. Quiere decir que unos protestantes unidos a los católicos tendrían que seguir manteniendo sus propias tradiciones, y sus propias tradiciones, pues si por ejemplo la Iglesia Católica ha sido mucho más restrictiva, pues por ejemplo para que los laicos participen en cuestiones litúrgicas, y en los protestantes, por el contrario, son los laicos los que llevan las cuestiones litúrgicas, pues en una iglesia unida, los laicos que tenían esa tradición seguirían siendo laicos que siguen manteniendo su tradición. Es que no hay una única forma de ser cristiano, sino que hay distintas. Entonces el problema no está en la forma que tú tienes de ser cristiano, sino que vivas como cristiano. Si lo consigues desde la forma que tú tienes, histórica y cultural, no hay problema ninguno, no hay dificultad. Bueno, yo rescato mucho de lo que ha expuesto estos 2 días sobre tener más laicos preparados, muy bien formados. Yo creo que también por ahí va mucho. Sobre todo, ayer hablaba sobre la posmodernidad, y hoy lo que está ganando, o ha ganado en Latinoamérica, y creo que va ganando en el mundo, es toda esta religiosidad o pseudo-religiosidad de la prosperidad light, descafeinada, que no tiene fondo, estos neobudismos, neohinduismos, y aquí en Latinoamérica, pues estas teologías evangélicas, no tirando que el evangelismo esté, sino estas teologías de la prosperidad mágica, ¿no? Donde un Dios te va a amar siempre y cuando tú hayas prosperado, y si tú eres pobre y amolado, pues es porque no amas a Dios, ¿no? Y que nuestros pueblos está creciendo de una manera impresionante. Pero también veo que es la oportunidad en esta crisis, porque la mayoría, yo que estoy en misión, nos damos cuenta que la mayoría de las personas salen de ahí totalmente mal, con una fe rota, porque se dan cuenta en el tiempo que no había nada, que están en este vacío. Pero no hay una iglesia que los tome. No hay laicos preparados, no hay laicos que se sientan misioneros, ¿no? Yo creo que eso es lo que rescato, o sea, que tenemos que promover eso en estos foros y tener realmente teólogos laicos, teólogos que se sientan misioneros, que sintamos que estamos en misión y que podemos manifestar un cambio, ¿no? Yo creo que aún los que estamos preparados no nos ponemos esa vestimenta, ¿no? Sí estamos preparados, pero eso a mí no me corresponde de otra manera. Yo creo que sí hay que tomarlo más en serio. Sí, bueno, primero, respecto a lo primero, de acuerdo. Yo siempre lo he dicho muchas veces. El éxito de todo esto estará en que cada vez yo asista a más congresos, a más encuentros y a más reuniones en las que sean laicos los que estén dándome una lección de teología de la que yo pueda aprender, y en la que haya mujeres que me están enseñando a hacer teología. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha alegrado mucho, para los jesuitas los ejercicios espirituales son fundamentales. Pues cada vez hay más mujeres y cada vez hay más laicos que están dando ejercicios espirituales. Y jesuitas que asistimos a los ejercicios espirituales que nos dan esas mujeres y que nos dan esos laicos. Eso es algo que se ha sembrado y que ha tenido fruto. Y ocurre eso. Y luego, respecto a lo segundo, de lo que me decían de la iglesia evangélica y demás, es que yo creo que hay, no solamente en la iglesia evangélica, sino también en el catolicismo, es más fácil ser moralista que ser cristiano. Y entonces hay muchas iglesias que hablan de moral, pero no hablan de cristianismo, porque lo que están diciendo de moral muchas veces, incluso a veces va en contra del mismo cristianismo. Decir que Dios bendice a la riqueza y condena al pobre, eso busque usted el evangelio, a ver dónde está. Pero anteponen su moral, la que sea, al evangelio. Y eso, claro, tiene su éxito, rinde incluso muchas veces económicamente, porque deja la conciencia tranquila, puede ayudar a mucha gente, predicar moral puede ayudar a mucha gente,
gente que se aparta del alcohol, gente que se aparta, eso puede ser bueno, pero evidentemente una cosa es que podamos ver que esa gente tiene una acción moral que puede ser a veces incluso muy positiva, y otra cosa es que digamos que eso es el cristianismo no es eso, el cristianismo es más que eso. Bien, pues muchas gracias. Entregamos en este momento una constancia, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana otorga la presente constancia al padre Juan Antonio Estrada Díaz por su destacada participación en las 2 mañanas de reflexión, el cristianismo del siglo XXI, desafíos y oportunidades. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu participación.